Recording is on. No, Daniela. Ya, ahora sí. Miguel quiere hablar. Adelante. ¿O no? No, creo que bajaron la mano. Yo había visto una manito levantada. No, pero ya no. Ya. Listo. Entonces, bueno, yo quisiera que iniciáramos estableciendo unos acuerdos previos, entendiendo que va a ser un ciclo de varios talleres, que vamos a tener 4 espacios compartidos y 2 espacios de trabajo autónomo. Entonces, pues nada, digamos como que empecemos charlando sobre el modo de presencia en las sesiones, cómo se sienten más cómodas y cómodos, si estamos de acuerdo en que hagamos un acuerdo de que todos encendamos la cámara, cómo hacer la participación, si todos tienen claro el uso de la manita, o si les parece más cómodo simplemente abrir micrófono e ir participando, si hacemos rondas al final. Entonces, sobre ese tipo de asuntos, me gustaría escucharles y ojalá verles. Hola. Levanté la mano un fellow Gister que no sé quién es. Puedes hablar. Hola, yo me llamo Sebastián. Pregunta, la mano es lo que yo acabo de hacer, ¿no? Como esto de oprimir tal, ¿no? Lo que es la palabra. Es que soy muy nuevo con esto, así que no tengo mucha idea. ¿Lo hice bien? Sí, ahí se ve perfecto. Quisiera saber si todas y todos sabemos cómo manejar la herramienta de levantar la mano. Por Ya, favor. ok, ¿no? Sí, hice el experimento, ya, todo bien. Vale, gracias. Yo creo que sí, nosotros casi siempre usamos esta plataforma, Daniela, para videollamadas. Entonces, bueno, de hecho se actualizó hace poco y antes no tenía ese menú chévere abajo. Entonces sí sabemos alzar la manita. Listo, perfecto. Entonces, lo siguiente, uso de cámara. ¿Cómo se sienten más cómodas y cómodos? ¿Qué opinan? A mí me parecería chévere que encendiéramos la cámara durante toda la sesión. Digamos, sería como mi ideal para poder verles, ver sus reacciones y demás. Eh, no sé. Adelante, Sebastián. Mm, Yo tengo un problema con la cámara y es que mi conexión de internet no es muy buena, así que es posible que si prendo la cámara por mucho tiempo se interrumpa la comunicación. Así que yo, es decir, no tengo ningún problema con prenderla, pero si llego a tener problemas de conexión tendría que apagarla para poder escucharles. Listo, entonces, ¿les parece si para evitarnos problemas de conexión, no sé, activamos la cámara 15 minutos al inicio de la sesión y luego en los espacios de participación y como debate? Sí, están diciendo justo en el chat, Daniela, que para participar, que para intervenir. Y bueno, yo digo que también para saludar. Oigan, ¿saben que no veo el chat? Yo, en cambio, soy súper nueva en esta aplicación. Si alguien quiere echarle una... Es por lo que tienes, a ver, en el menú de abajo, estás en el computador, ¿cierto? Sí, pero desde el computador estoy compartiendo pantalla, entonces estoy desde el celular hablándoles. Vale. Ay, yo no sé cómo se está viendo en el celular, espera. Tiene que aparecer como un símbolo de... Bueno, Miguel, tú lo estás viendo de pronto ahí. Un símbolo de chat, y cuando le das clic en el símbolo de chat, te va a pedir que ingreses el nombre. Ya, por eso no me aparecía. Listo. Ya les vi. Hola a todos, buenos días. Listo, cámara al participar. Entonces, ¿les parece si lo dejamos así como puede ser un ratico al inicio para vernos las caras y saludarnos? Digan si están de acuerdo, en desacuerdo. Listo.
Bueno, lo siguiente, en cuanto a los acuerdos, ¿les parece bien si cada una de las sesiones esperamos 5 minutos y a los 5 minutos damos inicio a la sesión? ¿O quisieran dar mayor tiempo, menor tiempo? Como un pequeño margen de aquí en adelante arrancamos. Listo, 5 minutos. Y finalmente, ya como en ánimo de cómo participamos, para garantizar como los mínimos de cuidado entre nosotras y nosotros, me gustaría que hiciéramos un acuerdo sobre la crítica constructiva. Vamos a estar trabajando sobre artículos y producción de compañeras y compañeros. Y digamos que en ese orden de ideas sería chévere que acordáramos que solamente apelemos como, bueno, no digamos como esto está muy mal hecho, sino, por ejemplo, se puede construir mejor la pregunta, desde este enfoque sería más provechoso abordar esta temática, se dejó de lado el uso de tal herramienta, más enfocado al quehacer que sobre adjetivos que no nos den como un panorama de cómo intervenir, digamos, artículos o trabajo de las compañeras y compañeros. No sé qué opinen, si están de acuerdo. Como un panorama más argumentativo, ¿sí? Algo así. Sí. 40 minutos. Listo. Entonces, ya que veo que todas y todos estamos de acuerdo en esas reglas de juego, quisiera que empezáramos con una presentación. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes se conocen todos entre ustedes? Si nos estás viendo, Daniela, a los que estamos con la cámara. Algunos. Porque estábamos diciendo que más o menos. Algunos conocemos a todos, algunos no conocen a nadie, sino virtualmente. Algunos. Listo. ¿Y hay alguna persona aquí? Les tengo una actividad propuesta para presentarnos, ya que se conocen, pero pues algunos como solo por encimita y solo de nombre. Digamos que la idea es que no nos presentemos a nombre propio, sino que nos presentemos los unos con los otros, porque al final cada ustedes son un equipo de trabajo. Entonces, quisiera que se presentaran entre sí a partir de 3 preguntas. La primera, su nombre. La segunda, ¿qué creen que motiva a esa persona a estar trabajando ahí en la otra juventud? ¿Qué creen que la apasiona de esto? Y la tercera, ¿qué canción creen que esa persona escucha cuando está haciendo oficio? Vamos a hacer una lista de reproducción el día de hoy. Escogemos, hay algunas personas que no se conocen, entonces de pronto los que conocemos a todos podemos presentar de pronto a esas personas que sabemos que no, ¿sí? Listo, perfecto. Si quieres yo empiezo, porque sé que de pronto no lo conocen. Sebastián, que no puede encender la cámara, es un colega mío de la universidad, los dos estudiamos sociología, somos amigos. Hicimos en Teusa Radio un programa que se llamaba Entretejidas, un programa sobre género y feminismos. ¿Cuál era la otra pregunta? No te estoy escuchando, Dani, estás con el micrófono. Eso. Ya, perdón. La siguiente pregunta es, ¿qué cree que le apasiona de estar ahí en la otra juventud o qué cree que lo vincula con la otra juventud? Y la última es, ¿qué canción cree que escucha cuando está haciendo oficio? Bueno, listo. Bueno, pues lo vincula el hecho de que estuvimos haciendo con Teusa Radio esto, pero en sí pues tiene un interés como en periodismo y producción, como audiovisual creo que sobre todo, bueno, aunque también ha hecho cosas radiales, pero en general periodismo, entonces está incursionando en todo esto desde su campo profesional. Y por último, que debe escuchar de vez en cuando hace aseo, no sé. Como electrónica, vallenato, no se me ocurre ni siquiera qué canción. Sebas, si estás hablando, tienes el micro apagado.
sea, ¿puedo hablar? ¿Puedo dar réplica? Sí. Por supuesto que sí. Am, sí, yo creo que en general tienes razón, pero música electrónica no me gusta tanto y para hacer oficio, no, me falta ritmo para barrer y esas cosas, no, prefiero, no sé, como Música algo como con más y con letra, definitivamente. Pero entonces vallenato sí, como ilusiones de Vayan los a niños. que requieran como de mucha, ¿no? Larga duración, como organizar un, no sé, algo donde hay mucho polvo y donde nadie haya metido mano por mucho tiempo, vallenato, para organizar eso. Ojalá si nos pueden decir una canción sería espectacular. Me gusta mucho Matilde Lina. Matilde Lina para hacer oficio me parece que está muy bien. La versión de Carlos Vives. Listo, ¿quién sigue? Pues sería que Sebas presente otra persona o algo así, como en cadenita. Sí, sería Bueno, perfecto. Si yo Sebastián nos presento, puede presentar a alguien. vale, entonces yo presento a Julián. Em, entonces, momento, ¿de dónde nos conocemos? Sí, sí, esa es la relación, ¿no? ¿De dónde nos conocemos? ¿Dónde nos conocemos? ¿Qué le apasiona? Y canción para hacer aseo, ¿no? Pues será Eh, nombre que le apasiona y canción para hacer aseo, pero si quieren echarse el carretazo de cómo se conocieron, perfecto. bueno, igual luego cortico, pues igual nos conocimos en Teusa Radio, cuando yo estaba haciendo el programa Entre Tejidas con Indira y con las otras chicas del equipo. Eh, y bueno, y en las actividades también que también se han hecho con la Fundación de la Otra Juventud. Bueno, ¿qué le apasiona? Pues me gustaría saber qué es lo que lo apasiona tanto, porque le admiro mucho la pasión y la persistencia que ha tenido en este proyecto desde hace tantos años y que lleva haciendo con las uñas y que ha visto crecer. Así que le tengo mucha admiración por eso. Y creo que tiene un compromiso y una, ¿cómo se dice? Sí, una pasión, pues, por ¿no? el papel político que juega la comunicación. Y siento que por ahí puede ir la cosa. Y para hacer aseo, sí me lo imagino escuchando vallenato, vieja escuela, así de los caciques de la junta, un viento, no sé qué cosa, un paseo o alguna cosa así muy, ¿no? Porque él sabe mucho vallenato, asumo. Entonces, escoger algo bien, no sé, bien específico del género. Entonces, es lo que me puedo imaginar. Como Diomedes Díaz en sus años mozos o algo así, no sé, o no sé, Gutiérrez, Alfredo Gutiérrez, alguna cosa así, qué sé yo. Listo, Sebastián, muchas gracias. Entonces, escuchamos la réplica de Julián. No, no hay réplica. Me alegra mucho ver a Sebas en este taller, en serio. Tiempo sin verlo, Sebas. Un abrazo aquí desde el otro lado del charco. De pronto una réplica que como el proyecto no he sido solo yo, sino han sido un montón de personas que hemos pasado por él y los que lo mantenemos vivo, entre ellos pues también Sebas con todo lo que ha hecho para Teusa y lo que ha aportado. Y no, creo que no se equivoca sobre mi música para hacer aseo, vallenato venteado. Eh, y bueno, yo quisiera pues presentar, a ver, como... Pausa, una preguntita. Digamos, Sebastián dijo que no sabía qué te apasionaba de la otra juventud. Digamos, no sé si quieras llenar ese vacío ahí de información. Bueno, creo que varias cosas me apasionan, pero bueno, como una que últimamente me ha llamado mucho la atención y es la reportería. Digamos que me gusta mucho el ejercicio de salir a las calles y hacer cubrimiento con el celular, hacer como manejo de redes, es algo que me motiva mucho. Siento que cuando hay algo que hay que salir a cubrir me emociona de una vez. Entre otras cosas, ¿no? Pero esa es una. Listo, dale alguna canción para la playlist de la sesión de hoy.
Eh, um, un vallenato ¿de qué? De Lisandro Mesa que se llama Miseria Humana, que es largo, como lo pide Sebas para hacer aseo. Y ahorita, Listo, gracias, Juliana. ¿Quién nos vas a presentar? bueno, que yo a todos creo que casi todos les conozco, entonces bueno, voy a presentar a Mateo, lo veo por acá. Mateo es un compañero que lleva trabajando con la organización más o menos un añito largo ya, que se vinculó inicialmente como practicante eh, antes de graduarse de periodismo. Y bueno, creo que ha sido un gran encuentro de la vida, que se vincule con nosotros, tanto laboralmente como personalmente, y creo que le apasiona mucho como los retos audiovisuales. Siempre que sale por ahí algún hito se emociona resto y se pone a buscar, a ver cómo hacerlo de la mejor manera. Eh, y, y como una canción que le hiciera, que le escuchara para hacer aseo, no sé, quizá como, no sé, como un rockcito de los 80s, no, ahí sí me corcha. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser, pues Listo, perfecto. Mateo, ¿dónde? Cuéntanos. acá está, y acá estoy, hola. Eh, Omar le ayudó a Julián, no sé si eso se valga, le sopló ahí por el chat. Bueno, nada, eh, no sé entonces, ¿presento otra persona o hago la réplica? Porque pues finalmente creo que no hay mucho que replicar, estoy como muy de, los Betos no, pero de Cure sí. Em, Nada, ¿Y qué canción? no creo que haya mucho que replicar. De Cure, a ver, Enjoy the Silence, que eso es como el hit más hit de todos. Eh, y bueno, no, o sea, no hay mucho que agregar a lo que dijo Julio. O sea, en realidad sí me apasiona mucho como el reto audiovisual y todo lo que pueda lograr como desde ese aspecto para transmitir y para comunicar. Entonces, de verdad, no hay como mucho que replicar allí. Em, Creo que voy a introducir a una compañera que pues no muchos la conocen a la profundidad a la que yo sí, entonces es la compañera Ángela. La compañera Ángela pues fue mi compañera de tesis, nos graduamos juntos, entonces pues digamos que trabajamos más bien en ese proyecto juntos y eso pues nos hizo conocernos a profundidad. De hecho nos conocíamos como 2 o 3 semestres antes de la tesis y eso pues nos llenó como de seguridad para llevar eso a cabo. Sobrevivimos una tesis, entonces creo que pues eso dice mucho del nivel de amistad. Em, lo que creo que la vincula al proyecto de la otra juventud es que pues desde un primer momento en cuando le comenté sobre todo la parte de Somos Enlaces, se sintió muy interesada, creo que fue lo que más la atrapó cuando veía como los videos que estábamos generando y los mini documentales, siento que eso le tocó mucho, como que le llegó pues. Entonces, pues siento que nada, eso de una forma u otra la cautivó para conocer de cerca los proyectos de la otra juventud. Y una canción que escuché Ángela para hacer aseo. Yo creo que algo de Spinetta, pero no sabría qué canción. Entonces no sé si me replica o no sé si me complementa. Listo, Mateo, muchas gracias. Vale, Daniela, un gusto. Gracias, Mateo. Muchas gracias. Eh, bueno, no, yo creo que Spinetta sería como para algo un poco más profundo, para hacer aseo. Me gusta como el merengue o la salsa, algo como más movidito. Pero sí me gusta mucho Spinetta, bien ahí. Eh, no sé, pues yo también los conozco a todos hace muy poco, así que no sabría cómo con quién ir, pero tal vez con la persona con la que pues he tenido como que relacionarme más y he recurrido más es con Miguel.
Entonces, pues voy a tratar de hablar de Miguel. Bueno, yo siento que Ángela, qué Miguel pena está contigo. aquí. Qué pena, te Dime. interrumpo. Dos preguntitas. La primera, que si me regalas la canción, y la segunda, que si puedes encender la cámara para verte, si no, no hay lío, pero Uy, es que, bueno, lo de la cámara yo creo que no, porque es que en las mañanas sí, el internet es una mierda, entonces se me va a reiniciar el compu, todo va a fallar. No, entonces yo creo que no dale, voy a sí. poder. Y lo de la canción, yo creo que las pequeñas cosas de las chicas del Can, algo así. Eso, me gusta. ¿Listo? Ahora sí, voy con Miguel. Bueno, yo creo que a Miguel lo que lo tiene acá es como un amor muy grande por la gente, por lo social, por toda la comunidad y por toda la parte cultural que puede tener como el país. Siento que es eso y también como un impulso muy grande por romper paradigmas y cosas que están mal en la sociedad y en el país. Siento que por eso Miguel está aquí. Y que escucho a Miguel, no sé, yo siento que él podría escuchar cualquier cosa. Así que no sé qué le podría gustar. Yo creo que también puede ser un vallenato, no sé. Que ahí sí que me aclare él. Listo, Ángela, muchas gracias. Gracias, Ángela. Ay, no, voy a llorar con esta presentación. Eh, pues no sé, yo creo que sí, tal vez la pasión sí, como que me mueve bastante siempre, como la pasión tal cual, como por la gente, por juntarnos, por conversar, por construir. Entonces, pues severo. Y de la música, pues también sí, escucho de todo. Eh, que lo que más me apasiona tal vez el rock, realmente es como muy variado y como cuando estoy desarrollando como esas tareas o esos trabajos de cuidado no remunerados, eh, digamos que cualquier género aplica según el clima. Entonces, sí, no sé, yo pondría ahí como a ver, pongamos esta de, ¿cómo es que se llama? La de eh, el Checo Acosta, que es como un mix ahí cumbiero. Eh, bueno, no recuerdo ¿Qué cómo se llama, cumbias? pero sí, es el Checumbia, eso, por ejemplo. Algo por ahí, creería yo. Gracias, Ángela. Bueno, ahí como para sumarle a la playlist. Bueno, ¿a quién presentar? Pues bueno, con el grupo ya he venido bueno, con la base, como trabajando en el tema, hacemos enlace con la mayoría. Eh, Algunas personas pues que se han vinculado así recientemente y hay otras personas que en definitiva no conozco. Entonces, no sé si la indicación es ubicar a la persona que uno no conoce o la que menos conoce para atreverse a sugerir algo. Es más que la idea es que todos se puedan presentar entre todos. Entonces, bueno, alguien que tú conozcas y que ojalá, si tú dices así como a esta persona yo la conozco, pero pocos la conocen, entonces voy a aprovechar para presentarla. Ok. Bueno, y además conocer la música, pero ya se presentó, ¿no? Eh, bueno, ya sé quién. Les voy a presentar a Daniela. Les presento a Daniela, que es la productora gráfica de Somos Enlace. Eh, a ella, por supuesto, que le apasiona lo gráfico. Le apasiona, no sé, hace como magia, le digo yo siempre como magia, y yo le pongo como lo que hay que hacer siempre como 5 minutos antes de necesitarlo, y ella hace magia en tiempo y en diseño. Entonces, como que, pues, digamos, yo veo reflejado como en los diseños esa pasión, porque es muy detallado, me parece re bonito. Entonces, creo que le apasiona, ¿no? Pues siempre darle como una identidad, bueno, no sé los términos, pero como imprimirle
su propia pasión, digamos, en los diseños, creería yo. Eh, bueno, te leí a ti porque hace poco hablamos de una canción que me parece re guau, que es, bueno, no sé si sea para escuchar, para hacer oficio, pero por ahí la voto y es Antes de morir de los Petit Felas. Ahí te dejo, Dani. Gracias, Miguel, y buenos días a todos y a todas. Sí me gusta esa canción, pero no para hacer oficio. Me gusta más una de Juan Gabriel, o sea, como ese estilo de música para planchar, es así como que me pone full energía para hacer oficio. Voy a apagar mi cámara porque mi internet también falla muchísimo, entonces ya. Bueno, yo voy a presentar a Laura Bautista, que todo el mundo la debe conocer, pero pues es la persona más cercana que tengo aquí en la fundación. Bueno, con Laura nos conocimos en la universidad, luego en otro trabajo que tuvimos y pues ahorita ella me vinculó con la otra juventud. Entonces ya llevamos pues unos buenos años de amistad. Bueno, lo que a Laura le apasiona de estar acá en la otra juventud, yo creo que es el cambio, como por así decirlo, como la esperanza de que los jóvenes en algún momento pues van a poder alzar su voz sin miedo y que van a poder expresar pues como todo lo que el Estado les reprime. Entonces yo creo que es eso, como el cambio y la posibilidad de ir contra la corriente sin miedo. Y la música que yo creo que Laura escucha cuando hace oficio, yo creo que es una como de, esperen a ver, como de herencia Timbiqui. Yo creo que es de ese estilo así como tropical, pero como acústico. Bueno, eso, no sé si le atiné. Gracias. Gracias, Daniela. Bueno, gracias Dani por la presentación. No, yo creo que como que para complementar solo lo de la canción que me da mucha risa que todo el mundo está escribiendo aquí por interno que es puro reggaetón y que yo perreo sola. No, pues sí, o sea, a mí me gusta. Creo que Dani dice esa canción de Herencia de Timbiquí es porque me hace recordar mucho que cuando estuvimos trabajando juntas ponía mucho esa canción. Entonces creo que sí, sí la escucharía. Pero bueno, también estoy de acuerdo con el resto que me gusta mucho el reggaetón y todo ese tipo de música. Entonces dejaría la que dice Dani, que es como una herencia de Timbiquí. Ya les digo cuál. De herencia de Timbiquí, la de Sabrás. Bueno, pues yo voy a aprovechar para presentar a Andrés Patiño. Andrés nos viene acompañando hace pues un par de semanas. Bueno, yo lo conocí prácticamente es porque él se puso en contacto directamente con la fundación, también como con el interés un poquito de hacer también sus prácticas con nosotros. Entonces, digamos que ese fue como el primer contacto que tuve con él. Yo creo que de pronto el interés o lo que lo une con la otra juventud es su interés particular como por la comunicación comunitaria y de pronto como vincularse a este tipo de procesos juveniles. Creo yo, pues ahorita Andrés tú me dices si estoy en lo correcto, ¿no? Y creo que, no sé, o sea, no he tenido como la oportunidad de charlar con Andrés sobre temas musicales, pero no sé, tal vez creo que él podría escuchar salsa cuando hace aseo, tal vez, creo que sería eso. Bueno, buenos días a todos. Sí, pues yo me vinculé primero pues para hacer mis prácticas profesionales y segundo porque me interesa la comunicación comunitaria y quiero pues que un cambio en el periodismo que vemos actualmente. Entonces, pues esa fue una de las razones para vincularme con la otra juventud. Y para hacer aseo me gusta así la salsa bailable, Mar Anthony o el grupo Nietzsche, porque me alegra mucho hacer oficio, entonces pongo ese tipo de música bailable para disfrutar más hacer el aseo en mi casa. ¿Alguna canción para el playlist? Vivir mi vida de Mar Anthony.
Listo, gracias Andrés. ¿Y a quién nos vas a presentar? Bueno, no conozco a muchos, pero pues de pronto a Indira, que he tenido como cercanía, eh, y creo que a ella le gusta, no sé, como la música, el pop en inglés o un rockcito así bien chévere. Entonces no sé si es así cuando hace aseo. ¿Y qué crees que la apasiona a Indira de estar en la otra juventud? Bueno, pues primero pues las ganas de estar en este proyecto para Indira es como un cambio social, un cambio pues en la comunidad y no sé, como el emprendimiento de hacer algo diferente en este tipo de medios alternativos. Listo, gracias Andrés. Me están saboteando diciendo es que no hago aseo. ¿Qué tal? Eh, sí, de hecho, el que escribió eso me ha visto haciendo aseo. Pero bueno, el caso es que el caso es que más como un rockcito para escuchar de pronto, pero no sé, yo pongo una lista de Spotify y pues lo que me ponga. Pero que no sé qué canción. Pues a mí me gusta el rock en español, pero a veces no siento que sea mucho para hacer aseo. Em, no sé qué pongo. Como la última lista era como re hippiecita, como Natalia Lafourcade y ese tipo de música. Puedo pensar en la canción, ahorita te digo. Sí, o como esa de Hasta la raíz, la tengo muy presente. Y pues están, pues en lo cierto, Andrés, es como más el tema de construir en conjunto y algo que decía Julia hace un rato, como de un trabajo en torno a la comunicación, como bien refirió Sebastián, como pienso yo la pasión de Julián y de muchas personas acá, y es el tema de la comunicación como una, digamos, una fuerza y un poder en lo como de transformación política y social, y creo que eso es como una pasión conjunta que nos mueve pues a hacer lo que hacemos. También creo que una gran pasión para mí son los procesos de aprendizaje que no son formales, pero que le dan herramientas a las personas, digamos, para la vida, pensaría yo más, como en torno a a la comunicación oral, pero escrita también, pero también a las herramientas, digamos, tecnológicas y esto, que es muy chévere que podamos abrir espacio donde todas estas personas que tienen conocimientos técnicos, que son los que están acá, los puedan compartir con otros, y creo que ese es un valor muy grande, porque en sí creo que las cosas que uno sabe tienen valores cuando pues las transmite a otras personas, o toman valor cuando pasa eso. Y ya, presento a otra persona, supongo. Bueno, y la canción, pues sí, la de la raíz, presentaría a Natalie. Natalie Gutiérrez es una compañera que entiendo que se vinculó o conoció el proyecto Escuela de Medios el año pasado. Hizo un reportaje y ella trabaja en una colectividad que es el Observatorio de Participación Juvenil. Si lo digo mal, pues Natalie me corrige, de acá de Bogotá. Tienen un trabajo como de investigación y político interesante. Y Natalie también nos ha acompañado con unos proyectos gestionando concretamente un trabajo de pauta que hemos realizado con una corporación, y pues Natalie ha estado ahí desde el año pasado apoyándonos. Y pues tiene excelentes habilidades de gestión y de comunicación con la gente, creo. Eso sería lo que yo he visto y que creo que es también su pasión. Veo este tema como el ejercicio político, evidentemente por su trabajo en el observatorio y por lo que participaron en la Escuela de Medios, abordando el tema de la participación juvenil. Y ya, lo de la canción, ay, no sé. Está muy difícil, no sé. Natalie, no sé. Bueno, tranqui. Voy a ¿De qué pensar me en un género, pues no sé, como merengue. No. No, pues otra oportunidad, por favor. Rock, como algo así como Mateo, como de Cure o algo así.
Sí, 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 sí puede ser. Bueno, gracias Indira por esa bonita presentación. Pues como ella decía, sí, pues yo realmente los conozco desde la virtualidad, porque el año pasado un amigo mío y un amigo que tenemos en común me invitó a la escuela de medios sin comillas, que se llama William Aguilera. Él me invitó acá y pues no sé, ahí llegué a este espacio. Que me gusta estar como, que me ha gustado mucho de la otra juventud, creo que me ha gustado mucho, no sé, cómo llevan a cabo los ejercicios. Me ha llamado mucho la atención el enfoque de género, porque yo realmente he estado como muy lejos, como que no conozco muy bien, pero ha sido muy interesante ver cómo intentan involucrar mucho pues a las mujeres en estos ejercicios, que uno cree que es algo pues que no es como tan relevante en un principio, ¿no? Pero me he dado cuenta que sí hay un tema ahí fuerte que todavía hay que trabajar. Creo que Indira le pegó mucho a la primera canción de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Creo que es una canción hermosa, pero pues no me veo haciendo aseo con ella. También me gusta mucho el rock, pero pues como generalmente hago aseo con mi mamá, entonces a ella le gusta la música de planchar. Entonces creo que por ahí es donde nos vamos cuando estamos haciendo aseo. No sé, estaba pensando, por ejemplo, en Amante Bandido de Miguel Bosé, en Hacer el amor con otro de Laura Guzmán. Puede ser otra canción que uno canta a grito herido ahí haciendo aseo. ¿Qué más se me puede ocurrir? No sé, Yuri, también un rato ahí para gritar esa canción. Música de ese estilo creo que es la que escuchamos mientras hacemos aseo. Bueno, y como yo les decía como en el chat, pues casi todos los conozco desde la virtualidad, entonces creo que voy a presentar a Omar, que es como con el que más he hablado por el ejercicio de reportaje. Ay, no sé si le pegue, pero bueno, Omar, voy a intentarlo. Creo que a Omar le apasiona el tema le apasiona estar en la otra juventud porque he visto que él tiene un sentido social muy fuerte y es muy crítico con cómo funcionan las cosas en la actualidad. Como, no sé, pienso como en un sistema en el que vivimos, veo que él es muy crítico con eso. Entonces, creo que esa misma preocupación social y ese mismo interés por transformar un sistema en el que vivimos es lo que le hace participar en esos ejercicios y buscar mostrar otra cara de la información, creo. Y no sé con qué música las aseo, pero pues yo cuando pienso en Omar pienso como algo como Mercedes Sosa o algo así como súper, como música súper social, no sé si me pifeo, de pronto para aseo punta salsita vieja, no sé, Rubén Blades o cosas así como Willy Colón de pronto, pero no sé si me pifé ahí. Muchas gracias. Escuchemos a Omar. Gracias, Natalie. Buenos días para todos y para todas. Bueno, pues Natalie sí le pegó a como lo que a mí me apasiona. Eh, de pronto en la música no tanto. Yo soy más bien, me gusta la salsa, pero soy más bien malo para la salsa. Yo hago aseo más que todo con Julieta Venegas o con algo de rapcito con punk. Pues yo colocaría como de canción El miedo va a cambiar de bando de Radio Propaganda o Limón y Sal de Julieta Venegas. Es como con lo que más me identifico a la hora de hacer el aseo. Eso es lo que más como que me mueve para mover la escoba y el trapero. Y bueno, pues para presentar voy a presentar, a ver, voy a presentar a David. No, con David nos conocemos desde la universidad, aunque no hemos tenido pues como un lazo muy fuerte, pero pues ahí nos hemos encontrado en muchos espacios, sobre todo pues aquí en la otra juventud. Yo creo que a David lo apasiona mucho el escribir, pues el crear a partir de lo que es también la música, el hablar con las comunidades y a partir de ahí cómo construir sus artículos, considero que más o menos es por ahí como lo que lo apasiona, pues porque de hecho también lo he leído y pues sé que escribe muy bien. Entonces, creo que es por ahí
por dónde va la cosa. Y bueno, a ver qué canción considero con la que hace aseo David. Yo creo que con No Más UPJ del Ministerio de Vagancia. Tal vez creo que eso lo motiva. Creo que de ese lado la canción con la que hace aseo. Bueno, Listo, y David, ¿qué tiene por decir? Bueno, gracias. Gracias, Omar, por la introducción, perdón. Pues estoy de acuerdo con lo que dice Omar. Creo que es un Harry Plones. Creo que es una descripción muy acertada. Pues en cuanto a la música, pues yo creo que podría escuchar música, digo, creo que podría hacer aseo escuchando cualquier cosa, así como hago cualquier cosa escuchando cualquier cosa. Entonces, pues está bien, o sea, podría escuchar Ministerio de Vagancia, podría escuchar una canción que se llama Mierda, Mierda de Escorbuto, o hace poco estuve escuchando un disco de música para plantas que se llama Plantasia de Mort Garson. También me parece interesante. Ahorita me gusta mucho el tema de la música para plantas, me parece muy enriquecedora. Em, a presentar, no sé quién falta. A ver, Felipe, digamos. Listo. Sí, está activo. Felipe, pues, bueno, no, verdad que la pregunta no es cómo lo conozco, sino que están echando el cuento. Entonces, se llama Felipe. No me acuerdo el apellido de Felipe. Felipe está en la otra juventud, creo yo, porque considero que le apasiona mucho relacionarse con las personas, conocerlas, aprender sus historias. También como pues considero que tiene como una habilidad muy innata para la comunicación y para escuchar a los demás, y también pues tiene un conocimiento muy amplio en cultura general, que pues creo que es muy entretenido hablar con Felipe, y pues ya nos hemos visto como en muchos escenarios diversos también, donde hemos podido conversar. Entonces, pues creo que a Felipe le interesan muchísimas cosas que ni siquiera yo podría decir. Entonces, ni siquiera, no sé, nadie podría decirlo. Entonces, pues nada, Felipe haría SEO escuchando, no sé, pronto como, no sé, como, pues sigamos con el PUM, pues no sé, de pronto como algo de Ministerio de Vagancia también, porque sí me gustaría que estuviera en la playlist. De pronto como no sé, como em, que iba al paro de Ministerio de Vagancia. No sé, ahí Felipe dirá qué es lo que es. Listo, gracias. No sé si se me quedaron congelados. Soy yo Vale. la que se quedó sin. Hola. ¿Me escuchan? Yo creo que cierra la cámara, Pipe, porque no se te oye bien. Listo, ya. ¿Soy la única que no escucha a Felipe? ¿No me oyen? Ahí ya, te fuiste, creo. Ya. Gracias, David, por la presentación. Sí, siento que lo que me apasiona de trabajar en la fundación es... ¿No me oyen? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Ya? ¿Aló? Sí, señor. Sí. Ok. Vale, que siento que lo que me apasiona más de la Fundación La Otra Juventud es como los espacios creativos, que el fomento de esos espacios creativos donde pues todas las ideas cuentan y de alguna manera valen y ayudan a construir.
La canción no, totalmente desatinado. Yo soy más también de la onda de la música viejita y pues aquí estaba, mientras la gente hablaba, pues yo también trataba de mirar como cuál era el común y es Malagueña Salerosa de Miguel a veces Mejía, la que me acompaña para hacer oficio. Voy a presentar a Dana Riaño. Ella es una compañera pues que trabaja junto a mí también en el proceso con los talleres de radio a la población migrante retornada y de acogida. Según la conozco, siento que lo que la apasiona y lo que la mueve también es como poder saber y ser consciente de que todo lo que hace y todo lo que hacemos transforma y construye a las demás personas. Entonces, pues tú me corregirás, Dana, ahí. Y para música que utilices para hacer aseo, no sé, yo supondría algo de la movida indie, no sé si Nicolás y los Fumadores o algo por ese estilo. No, mi grupo es otro. Lo tengo. Bien, bien ahí, bien ahí. Me gusta mucho Nicolás y los Fumadores y esa onda indie así deprimente, pero no la usaría para escuchar, para hacer aseo. No de hecho, escucharía más un rock como en español, Soda Stereo, algo así. La canción que propongo sería Un misil en mi placar de Soda Stereo. Y bueno, pues no sé a quién falta por presentar. Creo que es Ajax, creo que queda por ahí. Bueno, pues realmente como que a Ajax lo conozco, lo distingo desde que estoy en la fundación, que es más o menos como casi 2 años, año y medio. Y a Ajax, no sé, creo que le apasionan muchas cosas, veo que tiene más pasión, pues por los procesos comunitarios, como creo que nos unen a todos acá, pero también por el tema radial, por explorar un poco lo que se puede hacer desde Teusa Radio y a lo que podemos llegar, creería yo, no conozco tanto a Ajax, la verdad. Y bueno, con lo que haría SEO, yo creo que con merengue o con un vallenato, no sé. Momento, ya, estaba cuadrando la cámara. Sí. Bueno, la Dana, habla todo el grupo. Bueno, Dana más o menos, no, mentira, no latino con la música. Porque, bueno, no, creo que yo no soy tanto de escuchar merengue o vallenato cuando hago aseo. Creo que eso es más para mi música, para fiesta. Yo pongo, o yo pondría, bueno, la canción que yo pondría sería la de En una lejana playa del Ánimos de Invisible. Bueno, es que la pongo harto. Y para hacer aseo. Y bueno, no, a mí me apasiona parchar y conocer gente. No mentiras, bueno, y no, también lo que dijo Ana. Y sino que bueno, no, en la virtualidad es como más feo ese proceso, creo yo. Y bueno, a ver, ¿quién es que no se ha presentado por acá? Yo veo creo que a Camila nadie la ha presentado aún. Y bueno, tampoco la conozco. Porque pues hasta la conocimos en persona, o bueno, al menos yo la conocí en persona y acabo de integrarse también como al ejercicio de la otra juventud. Pero pues creo que a ella le apasiona trabajar. No, pero digo trabajar con la gente, o sea, como tener un espacio pues que supongo que fue lo que le llamó la atención de tener como el momento para trabajar pues ahorita con las comunidades con las que estamos en Somos Enlace y con los grupos de trabajo pues que tenemos ahí. Entonces yo creo que eso y pues la radio comunitaria por lo que le he podido conocer ahí como por encimita, que le apasiona mucho. Y yo diría que ella escuchará a ver qué, vamos a irnos como por otro lado, como para probar suerte.
Yo diría que ella escucha, a ver qué me ocurre. Las 5 estaciones de Bolívar. No mentiras que. No, digamos que ella escucha salsita, para hacer así. Ajax, muchas gracias por tan bonita presentación. Eh, Evidentemente sí es un interés el que me motiva a estar en la otra juventud por la posibilidad de hacer procesos de formación con emisoras comunitarias, con medios alternativos y bueno, ver que la apuesta en la comunicación alternativa sigue vigente desde muchos frentes es como una gran motivación. Con respecto a la música, pues no sé si tanto Vivaldi como para hacer aseo, pero pega bien en cualquier momento. Podría pegar muy bien, entonces por ese lado, por gusto, le atinaste. Y podría ser salsa, podría ser merengue, algo bien tropical. Se me ocurría primero algo como de Wilfrido Vargas, pero luego dije no, algo todavía más tropical. Entonces pensaba en Cariñito de Los Hispanos. Himno en el momento cúspide de hacer aseo. Y quisiera presentarles, creo que Mónica no ha sido presentada, ¿cierto? No, ¿verdad? Bueno, entonces quisiera presentarles a Mónica. Yo tampoco conozco muy bien a los integrantes de la otra juventud, al equipo de trabajo, pero he tenido mucho contacto con Mónica. Me parece que su motivación es una rigurosidad sobre el trabajo en lo digital, en lo periodístico. Digamos que lo que pude ver de ella ayer era que estaba muy comprometida con lo que tenía que publicar, cómo iba a salir, en que todo estuviera muy bien. Y esa pasión, ese pequeño momento en que pude ver cómo estaba desarrollando una actividad, pues se nota que está realmente comprometida con el trabajo y con lo que está haciendo. Y me imagino que ella podría hacer aseo quizás con música para planchar, un Chayanne, no sé, como esa onda, o creo que es muy versátil y tal vez podría ser también una ranchera, una cosa así, como del otro lado. Mónica anda por ahí. Hola, hola, soy solo yo la que no la escucha. Ya, ahora sí me ven, me escuchan. Qué pena, es que no me quería abrir ni la cámara ni el micrófono. Pues nada, hola, buenos días para todos y para todas. Pues chévere, Cami, esta presentación, aparte, pues solamente como que hablamos ayer y ya. Pues no me gusta ni la ranchera ni nada de eso. Yo soy más como del rock, me encanta. Fabulosos Cadillacs, ska. Bueno, por ese lado me voy. Y pues sí, creo que me ha identificado, me encanta la otra juventud, me encanta Somos Enlace, me identifico al 100% con todo lo que se realiza en relación a territorios, en relación a, bueno, estoy como muy encantada de estar, de hacer parte de este proyecto. Y pues nada, eso es, muchas gracias Dani, muchas gracias a todos, a todas. Listo, Mónica, no sé quién más hace falta porque se presente. Creo que hay alguien que tiene un nombre extraño, Acid Girl, y falta Geraldine. Ok, listo. Ay, Dios, esta cámara es una locura. Listo, entonces, a ver, yo creo, me voy con Gerald. Geraldine, tampoco es que como que la conozca así mucho, hemos cruzado palabras o por chat y eso, y nos hemos visto en la vida como unas 2 veces de manera presencial, ajá, y de manera virtual también muy contadas, pero siempre como que cuando le pregunto cositas, ella siempre es como muy atenta y como muy rápida y te responde así con manera inmediata. Yo pienso que lo que la apasiona de estar con la Fundación La Otra Juventud es, ¿qué puedo decir? Dios mío, no, más bien lo que siento de ella, ¿cierto? Más bien,
Siento que es una persona súper comprometida, cierto que es una persona súper responsable, que siempre como que está como muy pendiente de los pagos de todos, mentiras, está como muy pendiente siempre como de tener a la fundación como siempre, o sea, con el tema este administrativo, como siempre está como muy pendiente de mi percepción, como que está muy atenta de que la fundación siempre esté como yendo por el mejor camino y que como que todos sus temas estén al día, como para no tener ningún tipo de problema. Siento que como que respalda mucho en este tema administrativo a la otra juventud, y por lo mismo siento que genera mucha confianza y que como que cuando uno dice que ella está pendiente de las cosas, pues uno ya se relaja. Es como la percepción que tengo. A ver, ¿cómo me lo imagino haciendo aseo? A ver, Gerald, te veo. ¿Cómo te imagino? Yo te imagino como con salsa, haciendo oficio, como con algo así, o no me dice que no, no, mentiras, no sé, no me imagino algo así como salsa o algo así como, no sé, creo que es por ese lado. Y acá dice Mateo que es la paciencia hecha persona, entonces si lo dicen los compañeros que te conocen un poco más, acá lo replico, Gerald. Un abrazo. Tenía acertar, pero creo que muchos de ustedes no conocen, pero yo, casi todo mi campo laboral, soy contadora pública, pero mi campo laboral siempre ha sido en fundaciones, entonces más que nada me gusta trabajar desde lo contable para hacer el beneficio y hacer cosas por el otro. Entonces, digamos que a mí siempre me ha llamado mucho la atención trabajar en las fundaciones, en donde se puede hacer algo por la sociedad y no se piense solo en lucrar a un solo bolsillo. Entonces, digamos que mi participación en la otra juventud es por eso, porque siento que estamos haciendo la fundación, la seguía en redes sociales desde antes y hace muchas cosas por los jóvenes, por los medios de comunicación reales, con la información veraz y más allegada a lo que es la realidad de la juventud colombiana. Y pues sí me gusta la música guapachosa, pero más que todo el vallenato, Mónica. Entonces, no hago mucho fuicio, la verdad, pero cuando lo hago es más que todo con vallenato. Del viejito, del nuevo, me gusta mucho el vallenato. ¿Alguna canción para la playlist? De Diomedes, todo lo que se venga. Bueno, muchas gracias a todas y a todos como por abrirse, por darse la oportunidad como de describirse entre sí. Y ya yo creo que conociéndolos un poquito más, a ver, vengan y yo salgo del closet con ustedes y les cuento. Pues mi nombre es Daniela, me pueden decir Dani, me pueden decir, no sé, yo creo que Dani está bien. Pues como ya me habían presentado, soy politóloga. Me gusta muchísimo todos los procesos de educación popular. Me gusta también como todo este tema de la transformación desde el espacio de la comunicación, solo que lo manejo desde otro lado. Y pues nada, la música que escucho haciendo oficio, me gustan muchos tipos de música, pero soy principalmente reggaetonera para hacer oficio, entonces cualquier cosa de J Balvin creo que está bastante bien. Y así para que tengamos una idea general de todas y todos. No siendo más, ya empezamos específicamente con la presentación, con el tema de hoy. Que habíamos hablado, digamos, con Fabio, que habíamos pensado para este espacio, periodismo con un enfoque de derechos humanos. Digamos que lo que es interesante en trabajar periodismo con enfoque de derechos humanos de la mano con una iniciativa como la que tienen en la Fundación de la Otra Juventud, es justamente que ustedes manejan el enfoque de periodismo comunitario. Entonces, eso al mismo tiempo nos matiza qué abordaje vamos a tener de los derechos humanos a lo largo de la presentación. Específicamente el día de hoy, quisiera proponerles que trabajáramos en torno a una reflexión
y es la pregunta de por qué es importante desde el quehacer de cada uno y cada una, no desde la teoría, no desde lo que nos dicen en artículos académicos o lo que nos dicen las normas o lo que está plasmado en varios tratados, ¿no? Sino desde el quehacer de cada uno, desde el quehacer político de cada uno. ¿Por qué considerarían importante el tema de incorporar un enfoque de derechos humanos? Quisiera que esa fuera como la pregunta que tengan en su cabeza a la hora de acercarse a estas reflexiones y pues a partir de ahí quisiera que empezáramos como una pequeña discusión en torno a qué consideran ustedes que es el periodismo comunitario, ustedes que lo hacen real. Bueno, bueno, yo me gustaría empezar, pues bueno, a mi percepción y pues un poco como de la experiencia que he tenido, yo podría definir de pronto el periodismo comunitario como una, sí, como la forma de poder evidenciar y visibilizar las historias como de los territorios. Como que siento que el periodismo comunitario de alguna manera se enfoca mucho más en el trabajo directo, precisamente como con la comunidad, a diferencia de pronto estos medios nacionales y algunos medios alternativos. Siento que el periodismo comunitario de alguna manera le da voz a las personas de la comunidad y digamos que independientemente de que de pronto sean personas profesionales en el campo, igual se les abre el espacio para que poco a poco de pronto vayan perfeccionando esas habilidades en el aspecto periodístico. Gracias, Laura. Adelante, Mateo. Bueno, pues yo siento de hecho que el periodismo comunitario es como un término en expansión. Siento que antes pues influía mucho como en una comunidad, llamémosla específica, pero con este crecimiento de las redes sociales y la expansión que está teniendo pues el Internet y la influencia que tiene, siento que es un término en expansión, ¿no? Como que las comunidades ahora son virtuales y se van creciendo, se van como agrandando. Entonces, pues por ende, siento que eso está como transformándose un poco. Sin embargo, siempre lo he percibido como esa forma de influir, ¿sí? De transmitir y de comunicar eventos a la sociedad. Entonces, como a la sociedad, entendiéndola como a mi entorno cercano. Entonces, siento que es algo que también nos ayuda como a construir justamente comunidad. Entonces, bueno, no sé, lo entiendo por ahí como para no extenderme más. Gracias, Mateo. ¿Quién más quisiera hablar al respecto? Dale, Felipe, adelante. Yo veo al periodismo comunitario eh, como una herramienta de investigación, de visibilización, de transformación, donde el trabajo es en pro de otro tipo de intereses, la misma de la comunidad o del lugar donde se trabaja. Más allá de, de unos intereses eh, eh, comunes que ya siempre se han visto como permeados en la sociedad. Listo, muchas gracias. Vengan, yo quisiera, antes de darle la palabra a Laura, que creo que la pidió, quisiera saber quién es Acid Girl, que es una persona que ha estado entrando y saliendo, he visto que la han sacado de la reunión. Eh, digamos, estaría bien si nos está escuchando que se identificara. Aló, uy, qué pena, ¿me están escuchando ahí? Sí. Uy, bien.
Sí, no me había dado cuenta que tenía otro nickname allí y pareció también curioso que me sacaran de la reunión. Yo hago parte del parche de pájaros al vuelo y estaba como pillándome por aquí también. Eh, bueno, lo que están iniciando frente al periodismo comunitario, entonces, no, qué pena si de pronto también genere perturbación allí, ¿no? De pronto porque no me conocen, entonces, ya. Ah, Claudia, bienvenida. Claudia hace parte de un programa que hacemos en Teusa Radio. Entonces, bienvenida acá al espacio. Gracias, Julián. Listo, sigamos. Laura, tenías la mano levantada. No, perdón, ya no. Listo, de una. Entonces, avancemos en esto. Digamos que algo que me llamó la atención del tema de periodismo comunitario es como esa línea tan delgada que encuentran, pues al menos desde la literatura, algunos autores, ¿no? Entonces, hay algunos lugares en donde están diciendo como periodismo ciudadano es lo mismo que periodismo comunitario, y justamente se cuestiona esa noción de cuál es la distinción, de cuál es la diferencia, qué nos da el carácter de lo comunitario. Y me parece muy lindo que desde su quehacer lo recojan, como ese enfoque territorial, como ese enfoque de la cercanía, de trabajar con el entorno cercano, pero además trabajar con el entorno cercano desde una perspectiva de transformación. Y digamos que esa distinción me llamó la atención porque eso nos marca un papel de en dónde está el Estado. Cuestión que es fundamental cuando vamos a hablar de derechos. Porque en últimas, quien nos garantiza los derechos en primera instancia es el Estado. Entonces, por ejemplo, cuando el ejercicio viene desde el periodismo ciudadano, tenemos a un Estado como mediador, ¿cierto? Que es quien nos reconoce la ciudadanía. Entonces, estamos entre ciudadanos, hacemos un periodismo principalmente informativo, algo que puede ser de interés público para nuestro estatus de ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa con esa perspectiva de periodismo ciudadano? Que no necesariamente implica un reconocimiento a las redes ciudadanas. ¿Qué es una red? Alguien ahí que me bote una definición de red. No, ni idea, en blanco, ponemos los grillitos. Ah, Claudia quiere hablar. Claudia, adelante. No sé, de pronto una relación constante, digamos, entre gustos en común o objetivos o afines, ¿sí? Listo, gracias. El término relación, eso es lo que nos interesa acá. Una red, digamos, dejémoslo así como la definición más básica de su ser, es la interacción entre los componentes de un sistema. ¿Eso qué significa? Que si nosotros nos creemos ciudadanos, nuestro sistema es el Estado-Nación, el país, Colombia, ¿cierto? Y entonces la interacción entre los elementos de ese sistema, que sería la ciudadanía y las instituciones, se da a través de un lenguaje normativo y desde un reconocimiento de ciertos derechos y libertades. Entonces yo te trato como ciudadano y por eso no te acoso en el espacio público porque entiendo que tú eres una sujeta de derechos, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué sucede? Desde una lógica de ciudadanía tenemos a un ente o una institución desde la cual o que representa o que ejerce, o bueno, dependiendo ya el enfoque de cada cual, tiene un ejercicio de poder y a través de ese ejercicio de poder, en teoría, garantiza una serie de derechos para las personas. Pero entonces, ¿qué sucede con esa noción de red cuando nosotros lo vemos desde el periodismo comunitario? Que no es una relación vertical, no es una relación únicamente vertical. Es decir, nosotros reconocemos que hay un Estado que es garante de derechos, pero también reconocemos que entre nosotros hay relaciones porque entre todas y todos nosotros tejemos territorio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con la misma actividad que hicimos ahorita. Digamos que
ustedes se encuentran articulados en torno al trabajo y entonces en torno al trabajo como el espacio de la fundación, ya ahí tienen una serie de relaciones, ustedes son un sistema y hay una serie de relaciones entre ustedes. Entonces, no sé, nosotros le camellamos a este podcast en particular, nosotros le camellamos a estas técnicas, entonces ustedes muchas veces entre lo que se describieron en la presentación eran o sus habilidades técnicas o sus apuestas políticas, ¿sí? Ahí convergen. ¿Cuál es el tema de las redes? Que nosotros reconocemos cuando trabajamos un enfoque territorial que pueden haber múltiples interacciones. Entonces, claro, Ángela y Mateo se pueden conocer en el contexto del trabajo, pero también se pueden conocer ahora porque se saben el gusto musical y pueden compartir listas de reproducción de merengue a rock, charlando cualquier día de la semana. Entonces, es un tema de cómo son esas interacciones entre los actores de una red. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué tiene que ver esto con el enfoque de derechos humanos? ¿O a qué va la distinción de todo esto? ¿Por qué creen que esa distinción entre lo comunitario y lo ciudadano sea relevante para pensarnos el periodismo como un enfoque de derechos humanos? Quisiera escucharles. Adelante, Natalie. Pues no sé, lo que se me ocurre es que como desde esa perspectiva diferente, esperen, organizo mis ideas. Los derechos humanos son importantes en el periodismo comunitario porque le dan un papel a las personas, no solamente de los deberes que deben cumplir como ciudadanos, sino también como los derechos de los cuales son garantes, ¿sí? Más allá de simplemente tú eres un ciudadano y debes comportarte de esta manera, sino también les da voz para, no sé, mostrar esos derechos que consideran, no sé, merecen o somos garantes de. Se me ocurre por ese lado. No sé si lo dije enredado. No, creo que estuvo bastante bien. Muchas gracias, Natalie. ¿Quién había levantado la mano por acá? Andrés, adelante, por favor. Bueno, yo siento que la relación entre el periodismo ciudadano y pues, la comunidad es eso, como apoyar, visibilizar y respetar los derechos humanos, cosa que pues otros medios no realizan. Entonces, como la función del periodista comunitario es como acercarse a esos territorios y tejer esa relación, es como una herramienta necesaria que hay entre el periodista comunitario y la comunidad, como ayudar, colaborar, y es un ejercicio que pues aplica y visibiliza los derechos y representa a esas comunidades. Listo. Pues básicamente este asunto, sí, es interesante porque el enfoque comunitario nos dice que en términos de derechos y en materia de derechos pasan cosas más allá de la relación entre ciudadano y Estado. Entonces vamos a ver un poco, vamos a abordarlo desde el concepto de derechos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Esta definición de los derechos humanos no es la que van a encontrar como tal en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no, porque también está pensada como desde las luchas territoriales y de los espacios de los movimientos sociales y de apuestas de transformación de la realidad. En últimas, ningún derecho ha sido regalado. Entonces, en ese orden de ideas, la definición que les propongo es los derechos humanos como un compendio de apuestas políticas por la vida digna o por las vidas dignas que se han institucionalizado primero por los estados-nación como garantes de su cumplimiento y luego a través de sistemas supranacionales que ejercen veeduría y control sobre su adecuado cumplimiento. Entonces, eso en términos generales como la definición. ¿Qué implica este tema del compendio de apuestas políticas? Que entonces resulta que a nosotros nos dicen tenemos derechos de primera, segunda, tercera generación, y digamos que ese es como el carretazo que siempre nos echan, pero entonces pensémonos históricamente qué hay detrás de esa vuelta. Cuando nos hablan de derechos de primera generación, estamos hablando de un parche de gente en un lugar del mundo muy específico que dice, oiga, lo que pasa es que el Estado
el Estado, el soberano, porque además ni siquiera era una lógica de soberano, sino de monarquías muy centralizadas, que empezaron como a pacificar sus territorios, a tener el monopolio legítimo de la violencia. Dice, oiga, pero es que ese gran Estado me está vulnerando derechos y libertades y resulta que yo, por ser humano, tengo una cosa que se llama dignidad. Entonces ahí empiezan a hablar sobre las discusiones del derecho natural. Entonces quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. No estoy diciendo que los europeos sean los únicos que han hablado de esto. El tema del derecho natural y el tema de la dignidad humana ha sido una discusión que ha suscitado muchas cosas en muchos lugares del mundo. Desafortunadamente, mucha memoria al respecto ha sido borrada y digamos que este es el relato que se maneja. Que ellos fueron los primeros que se cuestionaron esa vuelta, pues bueno, ellos fueron los primeros que se cuestionaron esa vuelta. Y entonces empezaron a cuestionarse su libertad respecto al Estado y cómo ellos podían participar en la toma de decisiones. Pero entonces, ¿quiénes son los que se cuestionan? ¿Quiénes son los que se cuestionan esto? ¿En dónde es que se cuestionan esto? Amigues, sociólogos, comunicadores, etcétera, etcétera. ¿Quiénes creen que se cuestionan esto? ¿Cómo a qué suceso histórico nos suena? Revolución Francesa. Total. Listo, súper situado. Entonces tenemos una lucha de un grupo de personas que dicen, oiga, yo tengo derecho a tomar decisiones, participar de la toma de decisiones, pero además tengo derecho a que se me respeten unas mínimas libertades. ¿Y cuál es esa mínima libertad que surge de esta primera generación de derechos civiles y políticos y que le da sentido al ejercicio del periodismo? Que de hecho ustedes en su oficio están ejerciendo per se ese derecho humano fundamental. ¿Sonido de libertad de expresión? La libertad de expresión, exactamente. Ustedes son el único oficio que como oficio per se ya es la ejecución de un derecho, el ejercicio de un derecho humano fundamental. Entonces, bueno, tenemos esta primera generación de derechos civiles y políticos en donde nos peleamos las libertades respecto al Estado, pero cuando nosotros decimos que además de la relación de la ciudadanía con el Estado, pasan más cosas en la sociedad. Entonces resulta que hubo un parche que dijo, oiga, sí, pues bueno, ya el Estado me da la libertad de expresión, pero resulta que yo tengo un patrón que no me paga seguridad social, me tiene trabajando 18 horas al día, a mí, a mi esposa y a mis hijos de 5 y 6 años, y pues eso no me parece chévere, entonces me voy a organizar para conseguir otro tipo de reivindicaciones. ¿Eso a qué luchas nos suena? ¿Cómo a qué momento histórico nos suena? Hola, hola. Revolución industrial. Listo, ¿No? tenemos la revolución industrial y con la revolución industrial, ¿qué llega? El trabajo obrero. Exactamente, perfecto. Luchas y reivindicaciones sindicales. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con esta segunda generación de derechos o desde el movimiento social? ¿Qué se planteó? Estamos buscando, pues, que esa igualdad que nos dijeron en la primera generación de derechos, que todos los seres humanos nacen libres e iguales, pero entonces resulta que es que el patrón de la fábrica, muy en la lógica de estas luchas sindicales, ¿no? El patrón de la fábrica come todos los días carne y yo con algo de suerte como carne una vez al año, pues entonces eso no me suena mucho a que los seres humanos nacemos libres e iguales. Y ¡tin! Tenemos nuestra segunda generación de derechos, que entonces se cuestionan el tema económico, social y cultural. Entonces ya vamos llenando de carnecita eso que parece como relación solamente ciudadano-estado, como una cosa así súper vertical. Nos vamos dando cuenta que hay otros actores ahí que además ejercen relaciones de poder y que en el marco de esas relaciones de poder se pueden dar abusos de un lado hacia otro. Entonces los abusos no solamente vienen del Estado, sino los abusos también vienen de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la desigualdad cultural, matizada y la desigualdad cultural en esta segunda generación. Entonces, ¿qué se pelea? El acceso a seguridad social. Entonces,
que tengamos educación, que tengamos salud, que tengamos un salario digno, una jornada laboral digna. Ese es el tipo de derechos que tiene en mente este tipo de luchas y reivindicaciones. Luego viene una tercera generación de derechos, que son los derechos colectivos. ¿Ustedes a qué proceso histórico o a qué procesos históricos creen que responda ese asunto de los derechos colectivos? ¿Cómo a qué les suena? ¿Cómo qué se acuerdan? La Revolución Verde. La Segunda Guerra Mundial. Fíjate que no. Tengo otra ¿Va más por el lado de la pronto. Revolución Verde? Después ¿Revolución Francesa? No. ¿Quién tiene la manita levantada? Claudia. Sí, no sé, de momento también se me ocurre también como todo este movimiento a lo posmoderno y el reconocimiento de minorías, ¿no? Pero yo sí creo que es posterior a la Segunda Revolución Mundial, como con la Constitución de las Naciones Unidas. Listo, entonces aprovechemos esto para hacer algunas claridades. Resulta que la declaración, con esta primera generación de derechos civiles y políticos, entonces surge la Declaración de los Derechos del Hombre. Y entonces, como que se instala como inspiración para las nuevas repúblicas que estaban surgiendo en lugares que tenían procesos históricos bien distintos a la constitución de las repúblicas francesas, del constitucionalismo mixto inglés, o sea, aparte de esos procesos históricos, como que vino eso en tablilla y ¡pim! Se implantó aquí, y es que era eso o seguir siendo una colonia, y entonces dijimos como, bueno, montemos nuevos estados-nación. Nosotros en este lado del mundo, digamos que en medio de todo, pudimos como darle un poquito de celeridad a esos procesos. Luego resulta que con el asunto de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó con el genocidio, alguien dijo, oiga, paremos esta vuelta, porque es que no podemos permitir que el exterminio sistemático a personas por haber nacido en cierto lugar, por tener cierta orientación política, por tener cierta religión y todas las cosas terribles que pasaron en el genocidio se vuelva a repetir. Y entonces, para que eso no se vuelva a repetir, nosotros vamos a hacer una declaración, vamos a hacer un tratado, un compendio de 30 derechos, y fueron específicamente 30 derechos. ¿Qué tenían? Los de primera generación, específicamente los de primera generación, eso surge en el 48. Y a partir de ahí es que se empiezan a generar estos tratados que son como una orientación para los estados-nación y que poco a poco van a ir tejiendo, institucionalmente hablando, sistemas ante los cuales primero países y luego ciudadanos podían reivindicar todo este tema de los derechos. Cuando hablamos de los derechos de segunda generación, estamos hablando de luchas sociales y sindicales que fácilmente empezaron desde 1848, más o menos, y fueron más o menos hasta los años 30, 40, y que se vieron reflejados en todo este compendio de derechos humanos sobre los años 60. Pero entonces, ¿qué sucede con los derechos colectivos? Resulta que mientras acá ya teníamos constituidas unas repúblicas en donde todo el mundo se mataba con todo el mundo, en África no. En África el asunto iba por otro lado. Y entonces todavía teníamos cosas así horribles de colonialismo, todavía teníamos regímenes terribles como el apartheid. Y en ese mismo contexto en el que los países africanos empiezan a decir, venga, es que a mí no me parece plan que ustedes estén aquí interviniendo, que ustedes estén aquí apropiándose de toda la riqueza y nos dejen a nosotros sumidos en la pobreza absoluta, como reproduciendo este racismo estructural que se da también a escala planetaria. Mientras que eso sucedía, también sucedía en otros lugares todo lo del tema de las reivindicaciones identitarias. Entonces venimos con mayo del 68, empezamos a decir como, oiga, no, lo que pasa es que yo no quiero ser un cuerpo destinado solamente a nacer, crecer, consumir para el capitalismo, trabajar, consumir para el capitalismo, trabajar, consumir para el capitalismo y luego morir. Y entre lo uno y lo otro, desde distintos parches,
empiezan a surgir unas apuestas identitarias, pero a eso le sumamos una cosa más, y es que de repente nos damos cuenta que la revolución industrial tiene consecuencias sobre otras formas de vida, de las que además dependemos. Entonces es que si se acaban los árboles, yo ya no tengo oxígeno para respirar, y ay, juepucha, es que este planeta no era de recursos ilimitados. Entonces, la condensación de esas luchas, de ese momento político, nos da un caleidoscopio de derechos que son los derechos de tercera generación. Entonces, estos derechos de tercera generación pueden tener una escala planetaria, pero entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí entran más actores, muchísimos más actores. Cuando nosotros hablamos de las luchas y reivindicaciones feministas y todo lo que se ha hecho en temas de género, diversidad sexual y demás, nos damos cuenta que es que no solamente es el Estado el que nos vulnera derechos, aunque también. No solamente es el patrón el que nos vulnera derechos, aunque también, sino que resulta que nosotros colectivamente, aquí en el marco de este territorio, sufrimos discriminaciones que son fractales, es decir, reflejos en pequeño de lo que es ese gran sistema de relaciones de poder. Y que entonces el cuestionamiento de los derechos humanos, claro, el Estado siempre es el garante y eso no lo podemos perder de vista. Si a nosotros nos están violando derechos, a alguien están violando derechos, el encargado de intervenir ahí directamente es el Estado. Y si el Estado, por ejemplo, en este caso macabro de la periodista Ginette Bedoya, pues definitivamente no está a la altura de cumplir con su labor, existen tribunales internacionales ante los cuales la ciudadanía, los individuos pueden ir pues a buscar como un respaldo para que se les garanticen estos derechos. Pero que el Estado sea garante no significa que nosotros colectivamente no podamos ver que están pasando cosas que vulneran los derechos y que nos los vulneramos entre nosotros en el territorio compartido. Y que no solamente pasan por las relaciones patronales, sino también pasa por los cuerpos racializados, pero también pasa por el tema de género, pero también pasa por el tema de la orientación. Y en últimas es como ir reconociendo poco a poco cómo se van articulando capitalismo, colonialismo y patriarcado para generar distintos tipos de violencia sobre las personas y que, digamos, ahí los derechos entran a ser como una suerte de agenda política y una agenda reivindicativa en donde nosotros decimos, vea, es que esto no es así porque mi vida digna pasa no solamente por tener un salario digno, sino porque no me discriminen por ser mujer. Y por eso, cuando nos devolvemos a la definición de qué son los derechos humanos como un compendio de apuestas políticas por las vidas dignas, nos damos cuenta que hay una noción de vida digna que plantean estos derechos de primera generación, los civiles y políticos, hay una noción de vida digna que plantean los de segunda generación y una noción de vida digna que plantean los de tercera generación. Entonces vamos a poner un ejemplo. Mientras que en los derechos de segunda generación no se cuestionaban que hubiese una posibilidad diferente a la relación capitalista de producción, acá en la tercera generación podemos decir, no, es que existen pueblos que tienen otras formas de vida no capitalistas. Y entonces resulta que cuando tú, amiga, empresa minera, llegas y te tiras el río de esa gente, no solamente estás atacando a las personas que las dejas sin con qué comer, sino que estás matando a una comunidad. Entonces, esa vida digna no se piensa como individuos, como estamos acá en primera generación, sino se piensa como colectivos en tercera generación. Entonces, compendio de apuestas políticas por las vidas dignas que se han institucionalizado primero por los estados-nación como garantes de su cumplimiento y luego a través de sistemas supranacionales que ejercen veeduría y control sobre su adecuado cumplimiento. Quisiera saber si hasta ahí alguno o alguna tiene una pregunta. Natalia, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que lo que entiendo es que los derechos de las dos primeras generaciones sí tienen como tal un hito histórico relevante, en cambio el del tercero no lo identifiqué. No sé si tenga más que ver, por ejemplo, con, por ejemplo, el buen vivir, el tema de desarrollo sostenible o demás, porque yo lo veo más como ese tipo de conciencia, pero no identifico un suceso histórico como tal que se pueda decir, claro, desde aquí fue que arrancó esto. No sé si se me escapó eso. No, perfecto. Sí, no hay un hito como tal porque, bueno, y esto ya es como mi lectura, es un caleidoscopio de muchas cosas porque son varios procesos históricos.
Entonces, además son varios procesos históricos que no solamente vienen de un lugar del mundo. Los procesos independentistas en África cuestionaron muchas dinámicas respecto al racismo, por ejemplo, respecto a los cuerpos racializados, que además se concatenaron con otra serie de discusiones que se estaban planteando en torno al medio ambiente, pero también que se estaban planteando desde este lado del charco respecto a los pueblos originarios. Entonces, es más bien como una serie de debates que se va cristalizando en normativa, pero no hay un hito histórico como tal. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Tomaré su silencio administrativo como un lo entendimos y estamos de acuerdo y no tenemos nada que discutir al respecto. Y bueno, viene el tema de las convenciones más recientes. ¿Cuál es el asunto con las convenciones más recientes? A medida que se han ido matizando los derechos humanos, porque si ustedes se dan cuenta, son matices, esto no es un asunto de que, ay, como la primera generación de derechos fue luchada por hombres blancos, europeos, pues no me sirven a mí, no, claro que me sirven a mí, la libertad de expresión es fundamental, el derecho al debido proceso es fundamental, el tema de que no se asuma que yo, o sea, que se asuma que soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario, es fundamental. Pero es un tema de que se va matizando dependiendo del lugar de enunciación o del lugar que estemos ocupando en ese tejido social. Entonces, esos matices han permitido que nosotros nos pensemos de un modo más empático respecto a otras experiencias vitales que en últimas comparten territorio con nosotras y nosotros. Entonces, por ejemplo, los derechos de las personas privadas de la libertad, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas diversas sexualmente, derechos de las mujeres, la vivencia de niñas y niños, de personas migrantes, de personas con diversidad funcional, de personas adultas mayores o de personas en situación de pobreza, en situación de pobreza como ya una situación en sí misma de vulneración de derechos, pero que además se convierte en un círculo vicioso que hace que se vulneren más derechos. Entonces, este tipo de debates están a la orden del día, han salido nuevas convenciones y que también se convierten como en una base, como en un pequeño ABC de, venga, pues si usted, por ejemplo, nunca ha trabajado con personas privadas de la libertad, pues al menos píllese qué desarrollos han habido en términos de sus derechos humanos, como para que usted no entre así con los taches puestos y vaya y vulnere a estas personas por falta de conocimiento. Pero pues claramente también son lugares desde los cuales es posible como agarrarse para defender o para cuestionar por qué ciertas condiciones precarias recaen sobre estas vivencias en el mundo. ¿Qué implicaciones tiene esa definición de derechos humanos que acabamos de ver? Entonces, la primera implicación es que los derechos humanos los entendemos como un proceso histórico que además no está completo. Eso es una cosa que se está viviendo en este momento, que está a la orden del día, que se debate todo el tiempo. Entonces, son un proceso histórico incompleto y además fluctuante. Esto no es lineal, no es que los primeros derechos eran chiquiticos y los de tercera generación son más grandes o hemos ido progresando, ¿no? No es lineal. Y entre otras razones no es lineal porque a veces entran en tensión. Pero tampoco son lineales porque también es cómo los movimientos sociales han ido posicionando temas y también cómo se han logrado establecer canales de diálogos con las instituciones, que en últimas se convierten en muchas ocasiones en el respaldo de esos derechos por medio del monopolio de la violencia. ¿Cómo se garantiza un derecho? Pues si una persona mata a otra, llega el Estado con su monopolio de la violencia, interviene y entonces castiga a la persona homicida. A eso me refiero, digamos. Entonces, los derechos humanos son un proceso histórico, incompleto y fluctuante, por lo que puede haber apuestas políticas que no se han reconocido institucionalmente. Ojo aquí, esto es muy, muy importante, porque, por ejemplo, ahorita, en el marco de los debates, hay debates sobre derechos de cuarta y quinta generación que ya están relacionados con temas como la inteligencia artificial, que están relacionados con temas como el genoma humano, que además siento que no son debates que se dan mucho desde acá, pero que eventualmente se darán. Y entonces eso nos obliga a nosotros a estar en una escucha constante, en el estar pendiente de cómo la gente se narra a sí misma desde posiciones que les dignifiquen
a partir de sus experiencias particulares y ver si, siempre y cuando sus narrativas no ataquen la dignidad de otras personas, ver ahí de pronto qué cosas no están reconocidas institucionalmente, pero sí la dignifican, porque el principio orientador de todo este compendio de cosas es la dignidad individual o colectiva. Entonces, la tercera implicación es que hay instituciones responsables de garantizar ese acceso a derechos y eso nunca lo podemos perder de vista, mucho menos en el ejercicio periodístico. Y finalmente, que estos derechos pues condensan apuestas políticas diversas que pueden entrar en conflicto entre sí. Entonces, el típico asunto del derecho a la huelga, el derecho a la protesta, que hace parte de un derecho de segunda generación, y entra en conflicto con la libertad de movilidad de un derecho de primera generación. Entonces, pues, no sé, es como el argumento para que haya gente que proponga cosas como el protestódromo y vueltas así, y entonces ahí toca hilar muy fino y ser muy críticos de cómo se logra el reconocimiento de todos los derechos, o, sí, ser muy críticos en ese tipo de cosas. Porque incorporar el enfoque de derechos humanos en últimas implica tomar una postura por lo colectivo, implica tomar una postura por el tipo de luchas que se está dando, y no significa que una postura u otra, o sea, que una postura sea mejor que la otra. Es muy importante, por ejemplo, todos estos parches que se dedican a la defensa de los derechos humanos de los periodistas, y ahí están defendiendo un derecho de primera generación. Pero es que si nosotros no tenemos la posibilidad de narrarnos, pues entonces de en adelante, ¿qué? Pero sí también es una apuesta de si yo le apuesto a lo colectivo, cómo le apuesto a lo colectivo y cómo le apuesto a lo comunitario. Entonces eso hay como un cuestionamiento a la reflexión. Entonces vi una la mano levantada por acá. Julián, adelante. Sí, respecto a lo último que dices, en relación a que si un medio de comunicación tiene una apuesta concreta de un enfoque de derechos humanos, tú dices que esto ya implica, y bueno, ya estoy de acuerdo, pero quisiera como saber tu opinión, que esto implica tomar una posición respecto a cómo se va a cubrir, cómo se van a hacer el registro de los hechos y la narración de unos hechos concretos, pues porque ya hay una apuesta colectiva de defensa de estos derechos, ¿no? Que son diversos, que son, digamos, cuestionables también desde el sur global, pero que, digamos, tienen una intención política clara. En ese sentido, tú que has trabajado con medios de comunicación que tienen este enfoque de defensa de derechos humanos, ¿qué opinas digamos, de la imparcialidad o de la objetividad de los medios de comunicación? Si estás diciendo también que asumir un enfoque de derechos humanos es ya tomar un partido o tomar un enfoque muy claro, entonces esta imparcialidad existiría o no. ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, yo creo que son varias cosas. Supongo que si me preguntas por opinión, puedo aludir al tema muy personal. Entonces, yo realmente creo que la imparcialidad no existe. Creo que el reconocimiento de nuestra subjetividad nos puede abrir la puerta a entender que existen otras subjetividades y que desde la colectividad de voces construimos narraciones en donde quepamos todos. Todos aquellos que no queramos violentar a los otros, porque pues también es como, ay, sí, pues démosle un espacio a los neonazis. Para que ellos opinen libremente porque deberían asesinar a personas racializadas, pues no. Es un tema de cómo logramos esta colectividad de voces. Creo que es lo más cercano que puede existir a la imparcialidad. Ahora, no es el único enfoque. Por ejemplo, hay medios que se enfocan en presentar la tensión que se puede generar entre distintos derechos. Entonces uno ve que, no sé, por ejemplo, para el cubrimiento de las manifestaciones que hubo el 9 de septiembre, hay medios que dicen, como de un modo muy sobrio, pues no, hubo personas que salieron a las calles y en el marco del ejercicio de su protesta llegaron y quemaron calles. Pero entonces hubo un trancón terrible de unas 7 horas y entonces las personas que venían de su trabajo de tal lugar a tal lugar, pues se demoraron un montón llegando y debido a la violencia de los hechos, muchos periodistas no pudieron acercarse al lugar
pero resulta que la policía llegó y asesinó a tales personas. O sea, estamos ahí botando un montón de datos informativos, en donde también estamos poniendo de manifiesto una tensión entre distintos derechos. Eso es un abordaje, como que hay otros abordajes que, por ejemplo, si lo trabajamos desde una perspectiva ya como una toma de postura de nosotros vamos a resaltar lo colectivo, vamos a hacer esto desde tercera generación, pues entonces nosotros cuestionamos mucho más, o sea, de un modo mucho más integral. ¿Qué fue lo que pasó? Puede ser en uno solo de los CAIs, pero cómo se relacionaron todas las personas que estaban ahí alrededor de ese suceso. Y entonces vamos a dar probablemente una perspectiva mucho más detallada de lo que estaba pasando en un lugar, haciendo énfasis probablemente en las consecuencias colectivas de lo uno y lo otro, las consecuencias colectivas de que el Estado vulnere el derecho a la protesta o las consecuencias colectivas de que organizativamente se haya llegado a lo que pasó el 9 de septiembre. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? Sebastián, adelante. Mi pregunta es, bueno, ahí hasta, según entendí, hay tres generaciones de derechos. Mi pregunta sería si existe algún tipo de jerarquía entre ellas, así como por decir derechos fundamentales y los demás derechos, o si sencillamente es una manera de, no sé, como de temporalizarlos, ¿no? Como los primeras generaciones son los más viejos, luego vinieron los de la segunda, luego los de la tercera. Y digamos, esto lo quiero conectar con la siguiente pregunta y es, tú mencionaste que también existen organismos internacionales encargados de juzgar los casos en que los estados no hayan cumplido su función como garantes de estos derechos. Quisiera saber si en ese caso de juicios o cosas o pues, de estas instancias internacionales hay, por decir así, una, ¿no? Como una prioridad de estos derechos, es decir, como no, se violó fue un derecho de primera generación, eso es más grave que violar uno de tercera o algo así. Espero la pregunta sea medio clara. Son dos, de hecho, dos preguntas, ¿no? Sí, perfecto. Digamos que, así honestamente, eso depende del juez. ¿Por qué? No podemos desconocer como que existe una lógica hegemónica en donde se le da prioridad a los derechos de primera generación por considerar que son como los más neutrales, como justamente en esto de la objetividad, como hay personas que desconocen y de hecho reniegan de los derechos de tercera generación abiertamente hoy en día. Eso es un debate que se mantiene y se mantiene en instancias jurídicas porque se considera que deforman toda la lógica de lo que son los derechos, en el sentido de que pues fueron pensados como un asunto individual y no colectivo en un primer momento. Ahora, ¿qué sucede? Digamos que el tema es la violación a derechos. Por ejemplo, cuando un Estado como el chileno extermina a los pueblos originarios en forma y los mapuches dicen, bueno, vamos a colocar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues realmente el sistema supranacional sí tiene mecanismos para que esa demanda se tramite y en general ahí lo que se está midiendo es si el Estado fue o no fue garante de derechos. Eso es lo que se mide en últimas. Y en ese orden de ideas, pues no habría, en principio no debería haber una priorización de, ay, no, pues es que ellos coartaron el derecho a la movilidad de algunos ciudadanos porque bloquearon una vía. Pues no, eso no es un argumento, porque en últimas es un proceso de exterminio. Entonces, digamos que ahí sí sería como, te diría que es muy matizado y te diría que es algo que todavía se sigue peleando. Esa sería como mi respuesta a ambas cosas.
Hola, hola. Indira, dale. Sí, no, digamos que es como también mi perspectiva y respecto a lo que decía Sebastián, de la priorización de los derechos, aunque tú hace un rato dijiste que no, digamos que no era porque fueran como en una jerarquía de la primera arriba, luego la segunda y luego la tercera. O sea, yo sí creo que hay como un ordenamiento bajo la explicación que tuviste del contexto en el que nacieron y que eso mismo pues les respalda, no sé si es por tiempo o por la forma en que se reivindican como en la historia, y finalmente pues los de primera, que incluso pues está el derecho a la vida, eh, que es el primer derecho que entiendo que aparece en las declaraciones. Pues es como los derechos identificados, o sea, como que mi forma de verlo es como que sí se priorizaron de acuerdo al contexto, pero además de acuerdo como a lo que hablabas de la dignidad tanto individual como colectiva, y en efecto, cuando se hablaba de dignidades colectivas, habían todos ya unos desarrollos colectivos, lo mismo, o sea, lo que pasó con la revolución industrial, pues si no se hubieran unido los trabajadores o lo que sea bajo unas vulneraciones que se les estaban dando, pues no se hubiera luchado por esos derechos en torno a su seguridad en salud y bueno, al tema, a otros temas que se ganaron con esas luchas. Pero creo que es como dependiendo también del contexto. Por ejemplo, lo que decías de la tercera generación, entiendo que ahí estaba el derecho al medio ambiente, a, digamos, incluso, no sé, ese derecho de, como que se concibe la tierra como un agente, un sujeto de derechos, no sé cuál generación es, pero sí es como que van conforme pues como las luchas o como las inquietudes que se han dado. Finalmente, si no hubiera pasado las revoluciones industriales, pues no estaríamos hablando de la necesidad de un cuidado del medio ambiente por el avance de la ciencia que dice que se están agotando unos recursos, como dijiste ahorita, que no, que se creían, ¿cómo se dice? Como infinitos y pues que no lo son. Entonces creo que sí, como que no son una jerarquía, pero sí como que lo que tú explicabas es como una línea, algo así como temporal, que ha dado pie a que surjan otros. Finalmente, por ejemplo, no sé, hablaran de los derechos de la mujer si no hubiera habido como todo movimiento en el siglo XX para que eso sucediera. Y creo que hay que verlo, es más así, ¿no? Creo. Sí, es que, digamos, yo entendí la pregunta, yo he entendido la pregunta de Camilo. ¿Quién era el que había hablado? Perdón, se me fue. Como más en un sentido jurídico. Y digamos, ahí es donde debemos afinarnos. En últimas, el sentido jurídico de esto le corresponde a los jueces. Es más, nosotros qué vamos a hacer con eso. Y lo que tú dices, Indira, por ejemplo, del tema de la vida digna, ¿no? Como que primero reconocemos el derecho a estar vivos, pero ese primer derecho a estar vivos es estar vivos en el marco de una sociedad muy específica, ¿sí? O sea, en el marco de la sociedad francesa, en el marco de la sociedad estadounidense, en donde hay ciertas condiciones para las personas que exigieron esos derechos, pero que entonces, por ejemplo, cuando vamos a un derecho de tercera generación, y me parece súper lindo lo que decías de la tierra como sujeto de derechos, ¿no? La noticia del río Atrato, reconocido como sujeto de derechos. Pues es que hay comunidades que viven a la orilla del Atrato, para las cuales la vida digna no existe si el Atrato está contaminado. Entonces es vida como vida precaria, es vida en la que se están enfermando todo el tiempo por las infecciones generadas por tomar agua en mal estado, bañarse con agua en mal estado, alimentarse de un cuerpo de agua que se encuentra en mal estado, repletísimo de mercurio. Entonces, es esa vida como, ¿sí? Porque de respirar, pues, pero entonces la vida en dignidad también pasa por los lazos que tejemos territorialmente. Y eso creo que es justamente el tema pues del periodismo comunitario, que nosotros tratamos de hacer las reflexiones
desde un ámbito territorial, desde un ámbito local, generar nuestras narrativas, ya sea para entretener, informar, educar, pero desde nuestras vivencias en el territorio, que en últimas son las que nos cuestionan y nos pasan por el cuerpo. Claudia tenía la mano levantada, adelante. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes comentan. Digamos que tengo una opinión al respecto, espero tampoco como alargarme o extenderme mucho. Pero digamos que en general, ya sea partiendo desde el periodismo o digamos de cualquier práctica que nosotros camellemos el tema de los derechos humanos, creo que siempre todo debería girar también en preocuparnos siempre como en esa conjunción de lo que es la libertad con la igualdad, ¿no? Que pues es la base también de todo lo que venimos hablando de la dignidad. Entonces es ahí como preguntarnos cómo asegurar mayor espectro de la libertad posible, ¿cierto? Compatible con el mismo hecho de que todo el mundo tenga la misma libertad, ¿sí? O sea, con la mayor igualdad posible. Entonces, pues no sé si me estoy haciendo entender, pero es, digamos, como tener en cuenta sí, resolverlo, digamos, que sin la igualdad también la libertad permanece incompleta y pues, digamos, cuando hablamos de, digamos, actos que despiertan la simpatía del común por medio del desorden, de la movilización, de demás, pues tener en cuenta también, digamos, pues ahí tengo una opinión ya muy personal, ¿no? Como, digamos, todos estos actos que se hacen en las movilizaciones, a ver, pues ahorita que nombraban también lo de septiembre del año pasado, con toda esta quema de CAIS y demás, pues yo me ponía a pensar un poco también, la mayoría de los que se manifiestan de esa manera, pues no hay que negarlo, son como de algunas posturas de izquierda o digamos, replanteando la extrema derecha que es la que está permaneciendo en el poder, ¿no? Pero entonces hay como en el acto, digamos, de los CAIS, convertirlos también bueno, en librerías comunitarias y demás, pues de alguna manera se reivindican los actos violentos pues ante la sociedad, ¿sí? Pero cómo eso también influye en que otras personas que no están de acuerdo con la movilización, que de pronto tengan otras posturas frente a esto, pues consideren que entonces la lectura y otro tipo de artes que sí promueven esa gente, entonces no son derechos de ellos, ¿sí? Y habría que considerar también un poco cómo estamos manejando ese tipo de reivindicaciones o actos comunitarios sin pensarnos también en la libertad en general, ¿sí? No solamente de quienes están apoyando directamente la movilización o lo que estemos planteándonos ante la democracia y la participación. Eso era lo que quería comentar. Sí, total. Digamos que es este tema nuevamente como de la objetividad y la subjetividad, ¿no? Como que logramos o nos acercamos más A este ideal de ser objetivos o de construir una verdad. Me gusta más la idea de narrativa, más que verdad. Entre más voces escuchemos. Y vale la pena, o sea, digamos el tema de las redes, ¿no? En el marco del periodismo comunitario y el periodismo como una acción política. En últimas, lo que se busca es como activar relaciones entre distintos componentes de un sistema. Activarlas, cambiarlas, permitirlas fluctuar. Entonces, ¿eso cómo se hace desde el periodismo? El hecho de mostrar a ciertos actores. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es político hacer una nota sobre una experiencia de vida de una mujer transgénero? ¿Por qué eso es político? Porque nos está mostrando una vivencia invisibilizada, absolutamente invisibilizada por la heteronorma. Y entonces en ese orden de ideas nosotros estamos activando una red en el territorio o una posibilidad de pensamiento y una posibilidad de conexiones donde ya vemos que hay más elementos en el sistema del que nos han narrado y nos hemos narrado. Y en ese orden de ideas, cuando se piensa como posicionado hacia el cambio, siempre es como, bueno, reconocemos todas las voces, pero reconocemos todas esas voces, siempre y cuando a partir de ahí podamos construir un relato digno para todos los participantes.
que yo creo que en últimas es la postura ética de fondo del enfoque de derechos humanos. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda, comentario, pregunta. Ya son las 11:02. O si ya pasamos a temas un poquito más operativos para dar cierre a la sesión. Hola, hola. Ah, listo, ya les leí. Todo bien por ahí. ¿Listos? Entonces, ya en términos generales, digamos que a modo de tarea, de tareita, para la próxima sesión, me gustaría mucho que reflexionaran sobre la pregunta que les planteé de por qué es importante incorporar el enfoque de derechos humanos al periodismo comunitario, pero desde su quehacer personal. Desde estas descripciones que me dieron de, no, es que le gustan los medios audiovisuales, es que le gusta el periodismo como estrategia de cambio, desde el quehacer de cada uno y cada una, ¿por qué consideran que es importante incorporar el enfoque de derechos humanos? Un parrafito, máximo 5 o 6 líneas, no más que eso. Sería como la primera actividad. Y lo otro que quería decirles era las fechas, confirmar las fechas con ustedes de los siguientes talleres. Entonces, recordarles que la sesión número 2 va a ser el día lunes 5 de abril de 4 a 6 de la tarde. Después de esa sesión número 2, pues les enviaremos un taller de trabajo, de intervención sobre artículos ya realizados, que digamos, la idea sería poder desarrollarlo, trabajar sobre él, más bien trabajar sobre lo que ya trabajado, para la sesión número 3, que va a ser el jueves 8 de abril, de 9 a 11 de la mañana. Finalmente, en la sesión 4, que está entre el sábado 10 o el miércoles 14 de abril, la idea es que podamos hacer un laboratorio en donde desde su experiencia, desde sus aprendizajes y desde las posturas de todos y todas, podamos hacer como un pequeño ABC del enfoque de derechos humanos en el periodismo comunitario. Eso sería todo, como para que tengamos claridad de en qué va a consistir este ciclo de talleres. Y ya, no, nada, agradecerles por la atención, la participación y esperando verles la próxima sesión. Dale, Sebastián. Qué pena, creo que mandé la mano muchas veces. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿tú nos vas a compartir esta presentación que usaste hoy? Primera. La segunda, ¿sería posible, digamos, es que en una de las sesiones no voy a poder estar, pero si fuera posible, no sé, preparar algo o no sé, qué sé yo, como para compensar eso de que no voy a estar en la sesión? Ya, sí, esas serían mis preguntas. Mentiras. Y la tercera pregunta es si nos podrías, si las fechas están, porque creo que esas no coinciden exactamente con las que están en el póster, si están consignadas en algún lugar las fechas. Bueno, te respondo las dos primeras y la tercera me acabas de dejar fría. Déjame ya reviso. Entonces, en cuanto a la presentación, claro que sí, la idea es que todo este material pues diseñado específicamente para estos talleres se comparta, incluyendo las guías. No sé, Indira, tú me dirás si las grabaciones también se pueden colocar ahí. De paso, podríamos hacer una carpeta en Drive, me parece como el modo más práctico. En cuanto al tema de la ausencia en alguno de los talleres, digamos que ahí lo importante sería como que si quieres revisar la grabación y pues ponerte al día ya con los espacios de trabajo autónomo, que serían como los talleres. Finalmente, ya te confirmo porque sí, yo no hablé sobre las fechas del póster, sino sobre otras que tenía en el chat.
Pero yo creo que son las mismas, Daniela, porque son las que les había yo confirmado con ustedes. No sé, si quieres yo te las leo las que tengo en el póster, que son